avanzando por acá. Listo, ya en la parte de postproducción tenemos la parte de edición, tenemos como tres, casi que tres ramas, pero se enlazan todas. Vienen a ser la parte de edición, mezcla y mastering. No sé si de pronto Jero quisiera hacerles un poco allá anotación en cuanto a la edición. Claro que sí. Ok. O sea, vamos haciendo un retroceso. Empezamos con la preproducción musical, o sea, lo que hablé, ideas musicales, escribí, hice una composición, arreglo, listo. Llegué al estudio, vamos, y listo, ya tengo el arreglo, o sea, para cualquier género musical o estilo, lo que quiera. Entonces, grabamos y entonces aplicamos lo que son las técnicas de microfonería, el diseño sonoro que hablaba ahorita Alejo de cómo ubicar el micrófono, según el instrumento, si es de un micrófono dinámico, de condensador, en qué espacio, para qué formato, si voy a grabar en bloque, digamos, la batería con un bajista o un grupo de cuerdas típicas o un grupo de cámara o simplemente un pianista, en fin. Hemos capturado todo eso en el DAW, en el programa de grabación, y bueno, y acá este papel sigue siendo ya de tanto de un ingeniero de sonido como también de uno mismo como músico, porque este papel es importante. Voy a dar, por ejemplo, a mí una anécdota que me gusta, a mi gusto personal, de un artista que me parece, uno como tantos, pero uno que me gusta bastante, que es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, que creo que la gran mayoría lo conocemos, tiene la capacidad de que está desde el momento cero, desde que él compone su música, llama a un productor musical que le dice, listo, pónganme esto en orden, pero vamos a trabajar en conjunto. Graban todo, y después de haber grabado todo, el hombre aún sigue en este proceso del que vamos a hablar, de la postproducción, que es la edición. Y es decir, es un músico integral muy profesional porque el hombre también está pendiente de estar mirando qué es lo que hacen en la edición, en la mezcla y en la mastering. Y doy este punto porque muchos cantantes, más que todo, y algunos músicos, instrumentistas, pasan por alto esto y dicen, no, eso que lo haga otro, a mí no me importa. Y bueno, está bien que lo pueda hacer un ingeniero de mezcla o está bien que se le delegue a otro, pero que uno tenga conciencia y conocimiento de lo que se hace es demasiado importante. Por ende, mi invitación y dando esta anécdota pues de gusto mío sobre lo que hace este man Alejandro Sanz, y es que un músico integral y profesional al día de hoy, digámoslo en el marco de lo que estamos hablando de poder producir música, es aquel que está pendiente, así no lo sepa hacer o está aprendiéndolo, está pendiente desde el momento cero hasta el momento final de sacar el producto, porque eso en verdad es lo que nos va uno a permitir acá me dicen, perdón que se me fue acá, que me estaban escribiendo algo interesante en el chat. Además, quienes somos músicos debemos estar siempre al tanto de toda la producción, pues es nuestro sonido el que va a estar inmerso al final, y es correcto. Lo que dice aquí el compañero es correcto. Lo más importante es que, y no solamente el mío, sino el de muchos, y si yo no le pongo el criterio, el concepto, en esta parte de la postproducción, todo lo anterior se pierde. Todo lo demás pudimos habernos hecho la mejor composición del mundo. Pero si en este momento de la postproducción, tanto el ingeniero de mezcla o los técnicos y tanto el productor musical o el músico como tal o el dueño de la canción no tienen claro el concepto, se desvirtúa todo. Acá es decir que acá hay que ponerle mucho cariño en esta parte de edición que a veces a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, ayer hablaba con Alejo, estaba comentándolo, de esta parte de la edición, lo más harto es tener que afinar voces. Y yo lo digo sinceramente, a mí me da pereza, pero lo hago porque sé que es mi labor cuando tengo que hacerlo. Pero la verdad es uno de los trabajos más tediosos. Hay gente que le gusta, pero para mí es uno de los más tediosos en la parte de la edición. Porque pues a tener que afinar voces o tener que arreglar algo y que yo sé que ha sido punto de discusión
aún con la música urbana y con algunos artistas, es que eso es un mundo de falsos, eso cualquiera ya canta, y no es que cualquiera ya cante, mentiras, pero tener que afinar y estar arreglando la voz de una persona para que uno diga, wow, qué cantante, eso es una cuestión que también ya después vamos a hablar en otros temas, que son las técnicas de interpretación de su instrumento, en ese caso de los cantantes, y aún de los instrumentistas. Hay guitarristas que a veces ni afinan la guitarra, el bajista a veces ni siquiera le para bolas, o el baterista, que no, como salga la afinación de esos parches y el golpe se lo dan en cualquier parte, y no. Todo esto tiene una cadena importante. Entonces, en el mundo de la postproducción, la edición, hablándolo así, dentro de un DAW, que ya lo hemos hablado y por eso hizo todo el recorderis de lo anterior, ya estamos en este momento de postproducción, es poder hacer lo que se llama los pegues. Por ejemplo, cuando uno está cantando en grabación en estudio, no necesariamente lo hace continuo, sino que se equivoca o hace una frase o repite partes. Entonces, así como se ve en pantalla, queda fragmentado los pedacitos. Como que un verso, una estrofita, un coro y tal. Entonces el ingeniero no puede dejar eso así porque queda algo que se llama los cortes o los pegues y quedan algo que se llama los clipeos, que suenan, que es como cuando se pega una cosa con otra, ¿sí? Y suena feo porque eso no es. Entonces hay algo que hacerle, algo que llaman los fades o los entrelazados, que son para que no suene esos golpeteos, sino que suene enlazado una parte con la otra. Entonces, bueno, ese proceso de edición es un ejemplo porque hay muchos. También está la cuantización. Exacto, Jero. También en esa parte de edición, pero es fundamental. Hay que tener muy en cuenta ya el género aún en el que estemos trabajando. ¿Por qué? Ya que Jero hablaba de la cuantización, va a ser un poco complicado que, por ejemplo, estemos cuantizando una batería, que es donde más se suele usar la cuantización, estemos usando una cuantización de una batería de jazz. Eso sería algo realmente, pues, bueno, eso sería ahí como una locura. Pero si nos vamos, por ejemplo, al rock, sí sería muy bueno tener una buena cuantización. Bueno, primero, un muy buen baterista que sea lo más amarrado al tiempo posible, pero también bueno, si se le puede dar una pequeña ayuda en la cuantización, eso va a ayudar mucho a que toda la banda amarre, ¿cierto? Tenemos que verlo de un punto de vista también. Listo, si de pronto el baterista no estuvo tan preciso, pero verlo también desde un punto de vista global. ¿Cómo está funcionando esa batería con el bajo? ¿Sí? Si de pronto entonces a esa cuantización le podemos ayudar también con otro instrumento. Verlo desde un punto de vista más global nos va a ayudar mucho para que podamos tener una banda más amarrada, porque en últimas eso es lo que estamos buscando. Ese es Sí, como el Master. concepto general. Sí, entonces acá hago una aclaración y para todos, que eso no es responsabilidad solamente del baterista, sino hay algo que es tanto cantantes como instrumentistas de cualquier índole, y en ese caso recae mucho por lo regular siempre en los percusionistas o en los bateristas, siendo del mismo gremio, y es que hay que aprender en el proceso de grabación a trabajar lo que es la parte de el metrónomo. Y el metrónomo es vital. Tenemos que tener claro que el metrónomo es vital porque es el que nos pone la medida del asunto. Es el que nos da, nos pone en el contexto musical de que todo un ensamble esté bien puesto. Entonces, acá lo más importante es lo siguiente. Entonces, hablaba Alejo sobre la cuantización. Creo que desde la etimología de la palabra, o sea, lo que quiere decir es como poner en su sitio, cuantizar, cuantitativamente es poner como en el punto cercano a lo que se quiere lograr. Y es, si un baterista o un guitarrista o un bajista o un cantante tiene problemas rítmicos
en el tiempo de ejecución de su interpretación a la hora de meterse con algo, con una pieza musical, ahí poseemos grandes problemas. No sé, yo me imagino que a todos nos ha tocado escuchar alguna vez a algún personaje cantar a destiempo, como decimos, como decía mi mamá, tiene más medida 1 metro de caucho, porque no casan en el tiempo. Y aún pasa con instrumentistas al día de hoy, gente ya graduada, académicos o gente con experiencia que todavía tienen esos problemas. Y eso es una responsabilidad no solamente del baterista, es también de los demás músicos. Es decir, hay algo que se llama BPM, que es el beat por minuto, ¿sí? Que es que de hecho es una medición que se usa también para la frecuencia cardíaca, para saber cuánto está latiendo el corazón de una persona, a cuántas revoluciones. Bueno, eso es otro tema, pero hay que tener en cuenta esto, lo siguiente. Todo DAW o todo programa de grabación tiene un metrónomo con el que se trabaja. Es decir, que por lo regular hay géneros, la gran mayoría de géneros musicales, comercialmente hablando, se trabajan a medida con metrónomo. El ejemplo que daba Alejo, que por ejemplo hay temas de jazz o música o cierto tipo de música, el cual no se elabora con el metrónomo como siempre que debe estar ahí el metrónomo. No necesariamente. Pero en la gran mayoría y de la música que vamos a trabajar es vital el metrónomo. Hay un metrónomo que a mí me gusta personalmente y se lo recomiendo para que lo tengan en su celular. Es el Soundbremer. No sé si Alejo lo puede escribir ahí en el chat. No lo conozco. Sound y el Bremer, como suena, Soundbremer. Es uno de los mejores metrónomos ahorita en el mercado y es gratuito. Eso, así se escribe. Para que lo tengan en cuenta, instálelo. Es de vital importancia y yo como productor musical y como músico soy muy, decirlo así, muy perfeccionista en torno a la hora de estar estudiando o trabajando con metrónomo. Porque el metrónomo, la verdad, es el que nos da el punto de ensamble para todos. No solamente el baterista, sino el bajista. Porque yo puedo tener, sí, porque yo puedo tener el super baterista super afincado y no, eso es un relojito. Pero tengo un bajista te puedo tener un bajista muy regular o un guitarrista o el mismo cantante, ahí vamos a poseer problemas. Y entonces ese proceso recae en el ingeniero de mezcla y edición en estar moviendo las ondas, estar cuadrando, cuantizando manualmente. La cuantización es manual, es como se hacía antiguamente, casi, pero no tan difícil, que a veces cortaban y pegaban en pedacitos de cinta el errorcito. Y eran horas de trabajo para una cantidad de gente haciendo eso. Era, la verdad, el mundo anterior del audio era fascinante, pero demasiado desgastante también. Hoy en día con la facilidad de los DAW digitales, pues tenemos mucho trabajo. Entonces en la edición es un proceso, digámoslo así, que nos pone en el punto la captura en limpiar la sesión, en que podamos limpiar la sesión. Antes de empezar a mezclar, poder estar editando la sesión de las capturas, de los instrumentos, de todo esto, de todos estos pegues, para que de tal manera ya lleguemos a un punto como de que, listo, ya todo está más sólido, ya está todo más limpio, ahora sí vamos a empezar a mezclar. Ajá. Entonces, ahora sí le doy a Alejito, entonces el proceso de mezcla, Ok. sobre la mezcla. Quiero hablarles acá un poco de la mezcla. Bueno, aquí una foto, una de las consolas más conocidas para la mezcla. Esto es una consola de marca SSL, WSL. Si no estoy mal, esta es una 4000G. Bueno, como referencia ahí se los dejo. Este es uno de los ingenieros que en este momento, dependiendo de los géneros que a usted les guste, pues está de moda. Este man mezcló el último álbum de Juanes. Ha mezclado, bueno, Despacito, que fue, sabemos, gústenos o no, eso fue un hit mundial. Prácticamente este man es el que estaba mezclando la gran mayoría de hits mundiales. Este man se llama Jason Joshua.
Es, es un ingeniero muy famoso. Él, quiero mostrarles acá, él hace una mezcla, aunque podría hacerla totalmente analógica por los equipos que tiene, él hace una mezcla que se llama híbrida. Entonces, quiero mostrarles en este punto que aún la mezcla se puede, digamos, dividir en dos ramas. Analógica, sobre todo, es como como digámoslo, como se hacía antes, pero aún ciertos géneros les gusta conservar, hacer una mezcla totalmente analógica. Esto tiene sus pros y sus contras, sus retos y aún sus costos. ¿Por qué? Entonces, tenemos la mezcla totalmente analógica, la vamos a tener que estar pasando por una máquina de cinta. Vamos a tener que, que tenemos totalmente las pistas en cinta, todas esas pistas van luego a una consola análoga o procesamientos análogos. Tenemos ahí que solo se usan compresores análogos, ecualizadores análogos, excitadores armónicos análogos, efectos solo análogos. De este tipo de mezclas son muy, digamos, muy amantes toda la gente que es del jazz, todo lo que buscan normalmente tener un sonido muy orgánico. Ahora, eh, también tenemos una mezcla que viene a ser totalmente in the box, se le llama así, in the box, o sea, como dentro de la caja, que es la que se suele, eh, yo creo que casi viene a ser el estándar ahora. He visto muchos ingenieros de alto nivel, están manejando todo su procesamiento totalmente en digital. Se hace por medio de un DAO. Dentro del DAO aplican todo lo que es ecualización, compresión, los efectos de tiempo. Hacen todo el proceso dentro de un computador. ¿Por qué? Perdón. Vino a pasar que se han hecho emulaciones de todas estas máquinas analógicas. Por ejemplo, de esta consola que tenemos allá al fondo, se ha hecho una emulación y hay una marca que se llama Plugin Alliance que ha hecho la emulación de cada canal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el mundo análogo? Son cosas hechas con muy buenos estándares de calidad, pero resulta que cada componente que tienen estas consolas tienen tienen distintas tolerancias, se llama eso, ¿sí? O sea que todos los componentes no son exactamente igual, no los pueden hacer exactamente igual. Ellos tienen un pequeño desfase en sus capacidades. Entonces, esto hace que cada canal que tiene esta consola sea totalmente único. Por ejemplo, pasa de que el canal 16 no suena igual, exactamente igual que el 1. Tampoco es que sea una cosa de otro planeta. Pero ya cuando uno se empieza a entrar como en ser tan crítico y esta gente que lleva tantos años mezclando, ellos, ellos aún tienen ciertos canales preferidos para las voces y ciertos canales preferidos para las percusiones. O sea, ellos ya conocen como las características que les da ese canal, ¿cierto? Aún siendo la misma consola. Esto ya son cosas que de pronto uno diría, son muy meticulosos, pero son manes que son top por algo y sí, y realmente es que esas diferencias sí se sienten. Entonces, todas esas diferencias las han emulado y se han traído a unos procesos que los conocemos como plugins. Por eso la mezcla in the box ha cogido tanta fuerza, porque ya los ingenieros como estos, por ejemplo, o sea, el solo hecho de poder comprar una consola de estas son como 430.000 dólares, que cualquier persona no lo tiene. Ya eso es un reto. En cambio, un plugin te puede estar costando, digámoslo así, unos, bueno, de los que están más costosos,
más o menos $250, un plugin. Hay otros que, bueno, son más económicos, puedes comprar desde, yo qué sé, desde $30 en adelante más o menos. Bueno, es muy subjetivo. Pero entonces, estás en la comparación de tener, por ejemplo, que invertir $430.000 a comparación de invertir $300 es una cosa absurda. Y que dependiendo de la marca, el sonido está muy parecido, muy parecido. Entonces, eh, pues por eso ingenieros buenos, muy buenos, se han venido pasando a esta mezcla que se le llama in the box. Entonces, para recordar, tenemos la análoga, que se van, digámoslo, muy puritanos a que tiene que ser por máquinas de cinta, eh, pasando por consola análoga, solo procesamiento análogo. Está in the box, que viene a ser el otro extremo, y hay una que se le llama híbrido. Creo que probablemente este man tiene una mezcla híbrida. ¿Por qué? Él usa Pro Tools, como se puede ver acá al fondo en la pantalla. Él usa Pro Tools como su DAW. Desde Pro Tools, él aplica algunos procesamientos a los canales, cosas que no va a poder hacer con la consola análoga. Suelen ser, bueno, ciertos tipos de ecualizadores. Por ejemplo, bueno, hay unos tipos de ecualizadores que Dos y uno en se le point. llaman dinámicos, señor. Claro. Listo. Vienen a ser ecualizadores dinámicos, cosas que si uno fuese a comprar el equipo análogo, pues por un lado sale muy costoso para usarlo una sola vez o en un solo canal. Y por otro lado son cosas que no se pueden hacer en la consola. Esta consola es análoga, tiene un muy buen sonido, pero llega hasta un punto. Hay cosas que sean muy específicas que la consola misma, aun costando lo que cuesta, no lo puede hacer. Entonces por eso vienen a ser mezclas híbridas. Yo creo que ahí ya cubrimos. Quiero mostrarles rápidamente, voy a ver cómo estamos de tiempo. Voy a mostrarles rápidamente, muy rápidamente, con esta sesión que habíamos visto. Esto vendría a ser obviamente una mezcla in the box, pero quiero mostrar algunos de los procesos que uno hace muy rápido. No voy a entrar tanto a detalles, aunque si alguno tiene alguna pregunta, bienvenida. No estoy muy atento al chat, pero cualquier cosa ya bueno. Igual ya vamos a, o sea, terminas esto y terminamos con lo que es la mezcla mastering y abrimos un pequeño tiempito de preguntas. Ok. Para A Eduardo ya le acabé de enviar otra vez el link de Audio Movers. Bueno, se me ocurre a mí tener por acá la voz. Voy a poner solo la voz de esta sesión. Voy a subirle que ahora sí necesito. Bueno, uno de los procesos que se suele usar es el ecualizador. Con este podemos trabajar toda la voz desde, digámoslo, por frecuencias, ¿cierto? Y dependiendo de la energía de esas frecuencias. Lo conocemos como bajos, medios y altos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, normalmente uno corta bajos y quita uno las cosas que no le convengan tanto. De pronto por acá se me hace a mí que puede uno quitar. ¿No? Solo como por hacer una referencia. Uno puede ecualizar, quitar ciertas resonancias, realzar de pronto ciertas frecuencias que uno quiera tener. Otro de los procesos que quiero mostrarles brevemente es un compresor. Acá estoy usando todo lo que trae Logic, no estoy usando de los externos como les comentaba.
Y estos tienen una característica muy chévere y es que tienen distintos caracteres porque están emulando algunos compresores analógicos. Entonces tiene uno que es totalmente digital. El digital te da un sonido más transparente y en la compresión que hacemos es básicamente controlar la dinámica. Si de pronto él se sube mucho, si de pronto se tiende a salir mucho la intensidad de la voz, uno puede reducirla y tener una voz más controlada que queda más homogénea dentro de toda la mezcla. ¿No? Con esta aguja, este procesamiento nos muestra que está comprimiendo. Si por ejemplo la aguja no se mueve, no se va a sentir nada de compresión. Entonces uno puede ser o muy agresivo, que le bajaría mucho el volumen como se escucha. Ok, esto viene a ser un compresor. Él de forma dinámica le atenúa la señal, según nosotros queramos. Más adelante vamos a profundizar. Yo creo que esto lo voy a dejar así como básicamente de la mezcla y cómo se haría un poco in the box, porque esto apenas es una muestra. Okay. Ahora vamos a seguir, señor. Pero bueno, entonces eso. Estamos claros entonces sobre el concepto de mezcla que es poner en el punto y niveles según el género musical, el estilo, dependiendo en lo que trabajemos, in the box o en una mesa análogo digital o analógica. La función como tal es poner en el punto adecuado la instrumentación, la voz, cuando es música cantada, la voz en su punto, para que se escuche de la manera correcta antes de llegar a la mastering. Y aclaro eso porque este proceso de la mezcla es un mundo importantísimo de trabajar y aún para lo que uno haga dentro de su grabación, digámoslo así, en su home studio casero y todo esto, el proceso de la mezcla uno le va cogiendo mucho más cariño cuando ve el resultado de verdad de lo que uno quiere esperar y más como un músico. Entonces hay que pararle mucho bolas a esto porque en verdad este resultado, así como toda la cadena es del momento cero, pero el resultado de la mezcla es muy particular y es muy importante para todos porque en verdad nos va a agudizar el oído y vamos a saber a dónde hay que poner el punto. Y esto no solamente en estudio, también en vivo, porque tiene un principio de realidad a lo que funciona en la música en vivo, que casi que hoy en día es muy similar, no se alejan ya mucho, simplemente hay, pues, o sea, obviamente hay unos factores externos, como siempre lo habrá, pero casi que se asemeja mucho el procesamiento. Por eso, como yo le decía a Alejo, a esas señoras cuando escuchan a un buen concierto, con muy buen sonido, un buen ingeniero, y dicen, ay, eso sonó como a un CD. Y es porque el ingeniero de mezcla o aún en estudio de grabación hizo su trabajo correctamente porque suena en el contexto donde tiene que sonar el género, el estilo, la música, porque también hay que tener en cuenta que eso se llama diseño sonoro. Eso es prácticamente, la mezcla se llama un diseño sonoro. Es poner en contexto. A los que les gusta la salsa, por ejemplo, la salsa tiene unos parámetros de mezcla aún de la época de los 70s, cuando empezó el auge fuerte, y 80s, desde ahí empezaron los parámetros de mezcla. A la mezcla de hoy en día, que es muy similar a la que se hace con el pop en muchas cosas, tiene muchos parámetros, pero cuando uno va identificando eso, la verdad se le arregla la vida como músico y como productor porque la verdad uno se le abre el campo mental de decir, bueno, esto tiene que sonar así, así, y sé más o menos por dónde hacerlo. No es una vaina muy mecánica, pero sí es una cuestión un poco más intuitiva en el caminar y el trasegar de hacer ese ejercicio. Entonces, para que haya claridad, la mezcla es poner en el punto del balance de donde corresponde cada uno de los componentes de los tracks o audios de instrumentos y voces donde deben estar para que suenen el contexto musical que queremos. Exactamente, es verdad. Ahora seguimos con el mastering. Bien, el mastering sí ha sido un poco más mitificado, porque bueno, viene a ser a veces para los músicos un poco más, ¿cómo se le puede decir? Como un poco más misterioso. Esto
Esto ha sido, sí, ha venido a ser como un poco más misterioso porque la gente entonces no entiende bien qué cosas competen a la mezcla y qué cosas competen al mastering. ¿Por qué hablo de esto? Eh, Ahora he escuchado, y para empezar a definir y separar un- una parte de la otra, ¿has escuchado cómo masterizar tus voces? Pues ahí ya el concepto, digamos, está, bueno, viendo un video de YouTube, que está mal usado el concepto, porque uno realmente no masteriza voces exclusivamente, uno mezcla voces, ahí sí, entonces ahí empezamos a separar. Entonces, en la mezcla nos encargamos de procesar cada instrumento, de dejarlo en su punto, el color necesario, el balance necesario de toda la mezcla. En el mastering venimos a trabajar más con todo, se ha venido a hacer con una pista estéreo normalmente, o sea, ya está mezclado, ya ahí ya el balance estuvo bien, todos sus componentes no tienen ya problemas ni de afinación, tampoco tienen problemas de resonancias. Todo esto es un proceso totalmente independiente. ¿Por qué vino a ser importante el mastering? Porque, por ejemplo, cuando tenían discos, entre una canción, claro, una canción y otra son distintas, pero lo que se ha encargado de hacer el que masteriza es de darle un color homogéneo, más homogéneo al disco. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en muchos discos? Que X cantidad de tracks de ese álbum se mandaron a mezclar con un ingeniero, digámoslo, en Estados Unidos. Y el restante los mandaron a mezclar con un ingeniero en Inglaterra. Por un lado, ya son dos personas totalmente distintas. Su contexto, digamos, lo social, musical, también viene a ser muy distinto. Seguro van a ser dos mezclas que tienen un sonido más independiente. Entonces, le entregaban todas esas mezclas a un ingeniero de mastering y este ingeniero se encargaba de dar un color más homogéneo a todo el disco, a todo el álbum. ¿Qué pasa también? Son ingenieros que normalmente tienen equipos de muy alta calidad. Se suele hacer más, esto sí, híbrido, pero se suelen usar en componentes analógicos, bocinas, se les suele llamar hi-fi de muy alta calidad, estudios tratados acústicamente especialmente para mastering. Entonces, pues es un proceso que de pronto no se ha entendido muy bien, pero es un proceso fundamental. Otra cosa muy importante de este proceso es que se encarga de darle un volumen, ya volumen de sonar a volumen competitivo, dependiendo del género, a las mezclas. De aquí en adelante, de lo que yo acabo de decir, se ha, se ha basado en una cosa que se le llama el noise war, el loudness war, se llama. Es como la guerra del volumen. Si somos un poco más críticos entre lo que escuchamos, o no más viendo televisión, a mí me pasa mucho, que por ejemplo, estoy viéndome yo que sea una película, cuando se van a comerciales, llega un comercial que está durísimo y lo primero que uno hace es echarle mano al control y bajarlo. Claro, ¿qué pasa? Esto tiene que ver mucho con la mastering. Son comerciales que se hacen para llamar a la atención de la persona. Que bueno, tienen que estar bien mezclados, pero de las cosas que hacen para llamarle a uno la atención es ponerla a un volumen muy alto para que uno, claro, como es un volumen más fuerte, destaca en todo el contexto en el que uno está y uno le va a prestar atención. También, como enunciaba, es una cuestión que va por géneros. No va a ser igual lo que yo masterice para jazz, otra vez, o aún para música clásica. No va a ser el mismo mastering a yo estar mezclando ahora, masterizando un reggaetón.
que el reggaetón yo creo que es de lo que más está, digamos, de lo que más fuerte está, de lo que se está manejando un volumen demasiado fuerte, claro, porque es un género demasiado competitivo y un artista, X artista quiere sonar más fuerte y a la vez, bueno, eso se vuelve como una ola de nieve que todos quieren sonar, o sea, que ahí la competencia es al que suene más fuerte. Eso ha involucrado mucho a los ingenieros de mastering. Hay unos que son un poco más conservadores y ellos dicen, no, yo no te puedo masterizar a ese nivel, o sea, aunque son capaces técnicamente, ellos saben cuáles son los contras que hay detrás de eso. Entonces ellos, bueno, no te van a masterizar a X nivel, pero básicamente, entonces ya recapitulando y concentrándonos. El mastering se encarga de dar un nivel, una homogeneidad en tu disco, pero a la vez te da un nivel competitivo. Quitan, ecualizan también un poco, bueno, hacen retoques, pequeños retoques de la mezcla, pero básicamente homogenizan y dan un nivel competitivo a todo un producto. Eso viene a ser ya la parte del mastering. No sé Ok, si master. Jero quiera anotar Sí, algo más ahí. sí, que tengan en cuenta eso. La mastering, como decía Alejo, para que suene homogéneo, homogéneo al día de hoy es que tenga unos estándares según los sistemas de reproducción, es decir, el celular. De hecho, los componentes que hoy en día se hacen con los celulares modernos tienen unas variabilidades en el audio muy amplias, donde les mejoran la calidad de escucha y de volumen impresionante. También según las plataformas digitales, si va a estar en Spotify, iTunes, Deezer, si va a salir, si va a ser impreso en un CD, aunque el mundo del CD tiende a acabarse en unos, leí ayer un artículo donde aproximadamente en unos 5 años, como mucho, ya no va a existir el CD va a ser como el long play anteriormente o el cassette. Ya va a dejar de existir. Entonces los ingenieros de mastering también tienen unas responsabilidades de poner a sonar según los sistemas de escucha actuales y modernos. Anteriormente eran para vinilo, o sea, los acetatos, y que manejaban unos estándares de calidad en frecuencias de audio muy altas, eran demasiado altas, que era muy, por eso los melómanos, así no entiendan de este mundo, dicen, eso se escucha muy diferente a lo que yo escuchaba antes, porque tiene una sensación en el máster final, una sensación, lo que se llaman como granulada, orgánica. Respetaba mucho lo que decía Alejo, el ingeniero de mastering, que es muy diferente al de mezcla, y haciendo esa aclaración, puede hacer otros procesamientos muy diferentes, le da una sonoridad muy rica según el género musical. Entonces los melómanos tienen un oído agudizado, por ejemplo, que saben a lo que se escuchaba antes en un acetato, pasó a cassette, a lo que es hoy en día. Y puede ser el mismo artista, y puede ser hasta la misma canción, pero genera una sensación auditiva muy interesante. Entonces la masterización es lo que yo digo, la cerecita del postre. Sin esa cerecita del postre no podemos sacar el producto de la manera correcta. Y diciendo claridad, uno puede hacer mezcla in the box, como lo hablaba ahorita Alejo, y también puede hacer lo que se llama una mastering local. Es una mastering de referencia interna para mostrar algunas cosas, pero originalmente, pues si vemos la imagen, no podemos comparar el procesamiento de lo que se haga dentro de un DAW, de un programa, a lo que se haga en una sala de mastering que tiene de hecho unas condiciones muy importantes. Entonces hay que tener claridad de eso. Y aclaro esto, ya como cerrando acá toda esta parte técnica, es decir, en últimas uno dice, no, pues cualquiera puede sacar una canción, cualquiera ya puede grabar desde su casa con una tarjeta de sonido, un computador y un micrófono y un pianito y hágale. Eso tiene muchas variables y así como se lo estamos hablando, este mundo es hoy en día, por la era digital, ha sido asequible, ha sido
más didáctico, digámoslo así, de más fáciles recursos. No significa que el hecho de que uno pueda adquirir un Reaper que es gratis, eh, y, eh, no significa que yo ya puedo hacer toda una producción completa de la manera en todos los estándares profesionales del audio y sonido. No, no se puede ser tan pretencioso en decir que todo se puede hacer así, ni tampoco decir de que no se puede hacer una gran parte. Esto es de un equilibrio y yo creo que en la dinámica de quienes ya lo han hecho y de quienes lo van a hacer apenas en este proceso que estamos emprendiendo de aprendizaje en estos 2 meses y medio, 3, que vean que este mundo es de respetar también en la parte del músico. O sea, yo como músico me debo al audio y el audio se debe a la música, porque si no, no habría mayor cosa. Entonces esto es 50 y 50. Acá a la parte del sonido se le ponía un 20% o 30% de cuidado y lo demás era lo musical. Y ya ese mundo ya cambió, gracias a Dios. Ahorita estamos mitad y mitad. Usted puede tener la mejor banda del mundo en un escenario, pero usted no puede, si no tiene un buen sonido, no el mejor, un buen sonido, un buen ingeniero y unas condiciones prestas, esa banda va a quedar desvirtuada y va a sonar mal y se va a ver mal y se va a escuchar mal. Y viceversa. Yo puedo tener el mejor ingeniero de sonido ahí con el mejor sonido y lo que quiera y con todos los parámetros, pero el ingeniero no puede hacer milagros por los músicos para que toquen bien, ni sean buenos intérpretes. Entonces, es lo mismo a la hora de producirse. Hay que ser equitativos en la medida, obviamente, de lo que estamos haciendo, ir avanzando y progresando, pero tanto la música como el audio, y en este caso en la producción de audio, van de la mano, van agarraditos, son pareja, no se pueden soltar el uno del otro y el resultado se va a ver a partir de que tengamos estos conocimientos básicos. Si empezamos respetando los conocimientos básicos, poco a poco vamos generando resultados de alto impacto en nuestro profesionalismo como músicos y como artistas. Entonces, bueno, Máster, creo que dejamos abierto este tiempito que nos queda para preguntas. Ya en el chat ahí o aportes, que acá estaba leyendo un aporte, le damos el aporte que es importante, que significa que se encarga de organizar y dar como el sonido preciso para que suene bien y adecuado para que al reproducir en cualquier dispositivo suene bien, independiente celular o equipo y así. Bueno, eso es una interpretación, sí, eso es correcto la interpretación. Es decir que sí, es lo que te estaba diciendo y lo que estaba diciéndole, así debe ser. Muy bien, listo. Está abierto a preguntas, ahí dentro del chat, porfa, tenemos este tiempito para poder, de todo lo que hemos hablado, estamos abiertos a que hablemos de todo eso. Bueno, Alejo ahí tiene una gráfica que es muy interesante y muy, muy chévere. Es súper interesante, pero pues bueno, como para entender un poco, eso es una forma algo irónica, pero sí, pero es muy realista. ¿Qué más podemos hacer? Es realista. Entonces, que tenemos un micrófono, cuando estamos hablando ya de estudios profesionales, micrófono que cuesta $12,000, ¿sí? Costosísimo. Listo. Tenemos un preamplificador que vale $4,000. O sea, ya ahí va otro billete largo. Un compresor que cuesta $35,000. Esto es solo hablando en caso de que sea solo la voz. Pasamos luego por conversores análogos digital de $10,000, un computador que costó $20,000, la consola análoga de $450,000. Luego esto se hace, ya esto acá está hablando más de mastering. Mezcla y mastering, sí, mezcla y mastering. Luego vienen nuestros buenos amigos Spotify que reciben bueno, bajan la calidad, ya esto no viene a ser alta calidad, sino un MP3 a una calidad más o menos decente, un WAV sería buena calidad, pero creo que ellos manejan un MP3 y la gente viene y lo escucha en audífonos en el audífono del celular.
Con de Entonces, 12 si tenemos dólares. toda esta cadena que se le invirtió, toda esta cantidad de dinero, pues, pues nada, tristemente viene luego a ser escuchada por los audífonos del celular, que pues claro, es la realidad, pero ideal uno poder, o poder percibir todas estas cosas, todo esto que se metió antes, todo este esfuerzo en unos audífonos, en unos altavoces, monitores que le hagan justicia a toda la inversión que hubo antes. Pero bueno, sí, Sí, aquí bueno, en esto estamos. sí, sí. Dice Julián, buenos días, podría colaborar con un dado para PC, ojalá el instalador, muchas gracias. Julián, claro, lo que vamos a hacer en estos días de trabajo, vamos a generarles por lo menos el link para quienes no tengan y de que sea de fácil manejo, como lo hablamos en un principio, el Reaper, hemos considerado que Reaper, por ser gratuito y por generar como esas necesidades, ese es el que vamos a ayudarles a trabajar. Obviamente nosotros estamos haciendo, creo que se hizo un sondeo de saber quiénes tienen computador PC y quiénes tienen Mac. Mac, porque hay que entender que son dos mundos diferentes en algunos parámetros y que Mac también tiene restricción, por lo menos de que sabemos que no más Logic o GarageBand podemos trabajarlos en todo lo que sea Apple o Mac. De ahí para allá no podemos hacerlo en un PC normal, Windows pues no existe eso, pues tocaría hacer una trampa que no va al caso. Entonces hay que tener en cuenta eso para saber quiénes tienen Mac y quiénes tienen PC. En ese caso, para el amigo Julián sería creo que el más idóneo sería Reaper, por lo liviano que es y por el manejo y porque nos va a brindar el mismo flujo de trabajo, por decirlo así, de cierta Exacto. manera. Entonces, bueno, yo creo que ahí Alejo ya... Por medio de Juan vamos a hacerle llegar ok, digamos lo del instalador. Bueno, la página, realmente es el link y para poder descargar. ok, listo. Acá dice Víctor, tengo una pregunta un poco sobre el uso de consola. Alguna vez estuve en tarima con alquilados y ellos usan todo de manera digital, aunque obvio la calidad de los micrófonos que usan y tal es súper bueno, pero he estado con artistas que usan consolas análogas. La calidad del sonido y demás depende también entre análogo y digital. No sé si me hice entender. Sí, sí te hiciste Okay. entender, Alejito. Bueno, aquí hay una respuesta que a mí no me gusta, pero depende. Eso tiene muchos factores. Yo puedo tener una consola análoga que, que se le suelen tener una mejor reputación, pues se suelen pensar de que el sonido análogo está mucho mejor, pero si yo tengo, voy a nombrar una marca que no quisiera, pero digamos una Behringer análoga básica, pues no creo que vaya a lograr sonar, y aún, por ejemplo, comparémoslo pues con mismo Behringer, al mismo nivel de una consola digital Behringer. No. Entonces, esto depende mucho, depende, pero si yo me escojo la peor digital y la voy a comparar con una Midas, por ejemplo, análoga, si hablamos de solo el sonido de la consola, la análoga Midas se la lleva por delante lejos, toda la vida. ¿Qué viene a pasar ahora? Realmente solo, bueno, lo que yo he estado en vivo, solo pocos artistas andaban con una consola digital, perdón, análoga. Fue Muse andó con consola análoga, bueno, no recuerdo, pero que Rolling era Stone, una Midas. y la Rolling Stone, el Ok, ingeniero Rolling Stone también que no sí, sí. usa digital, nada ni compresión digital. Bueno, exacto. Ellos, por un lado, se pueden dar el lujo de andar con consolas carísimas, costosísimas y procesos. Normalmente uno no, con una consola análoga no se puede ir solo con la consola. Uno necesita andar con todo un rack de procesos. Entonces, eso por un lado eleva demasiado el costo de producción. Ahí es donde han venido a coger tanta fuerza las consolas digitales,
que hay unas muy buenas, que tenemos de Avid, que son los que diseñaron Pro Tools. Ellos también tienen una consola que se llama Venue S6L. Es brutal, una consola digital brutal. Esa es, no, es buenísima. También están las consolas Digico, que también tienen un sonido muy bueno. Entonces, es como unas por otras. Uno se puede ir con análogo, pero mientras tenga todo el presupuesto de poder mover una consola esa, además que es pesadísima. Bueno, tiene muchos, tiene unos pros y unos contras, pero realmente yo creo que ahora el gran estándar viene a ser las consolas digitales porque lo hacen supremamente bien y casi que en las prestaciones, en la facilidad de moverlas, en que uno ya no necesita, no depende estrictamente de periféricos, una consola digital viene a ser una muy buena Sí, opción. o sea, en La resumen, modernidad. sí, Exacto. exacto. Y no solo la modernidad, sino que tú tienes lo que dice Alejo, en un aparato, digamos, de 2 por, bueno, digamos la consola más grande, de esas digitales, una M32 o qué sé yo, bueno, de estas estándares medias, usted le cabe en una maleta grandecita que usted la puede meter hasta en un carro en la parte de atrás. Está hablando lo de portabilidad. En cambio de las otras, usted tiene que tener, es un camión. En movilidad termina siendo un camión y termina siendo operarios pero muy especializados. O sea que no se vuelve tan universal en el manejo, porque Ujú. no todas las consolas son, las analógicas, no todas manejan la misma conectividad, la misma forma, y más si son retro. Entonces, definitivamente lo digital, en la era digital en la que estamos, definitivamente sí supera y sí maneja mejoras. Pero a quienes se pueden dar el lujo o tienen, o bueno, es que hay otra cosa que la pregunta es, eh, La calidad de sonido. sí, o sea, eso es otro mundo. Y dos, pues hoy en día es muy pocas partes que yo haya visto, ya que porque en el proceso de producción no tengan para poner una consola digital, sino que les tocó una analógica de gama media baja, porque no había más para el presupuesto, eso es otra cosa. O sea, ahí ya estamos hablando del factor de la producción del evento o aún de la grabación, eso tiene que mucho que ver. Entonces, pero bueno, eso como tal, lo que dice Alejo, sí, en Sí, digital es sí lo casi, borra por donde usted quiera. normalmente digital, ya, digámoslo por un estándar. Estandaricemos, el digital suele estar funcionando mejor, ¿sí? En métodos prácticos, ¿sí? Pero claro, y vuelvo al inicio, es un depende. Claro, si tienes la consola análoga más top, obviamente la vas a querer usar. Obviamente la vas a querer usar y va a sonar supremamente bien. Pero si Sí, tienes sí, una muy buena digital, pues sí, no sí. vas a tener problema. Eso ahí no, las dos van a sonar supremamente bien, son de muy buena calidad. Ok. ¿Más preguntas, porfa? Nos quedan unos Yo creo que minuticos más, sí, digamos, mientras cerramos acá que ya está todo expuesto. ujú. ¿Alguien más tiene más preguntitas? ¿Alguien tiene algunas dudas? Recordándole a Juliana quien escribió ahorita que nosotros vamos a ayudarles con el Reaper, igual lo puedes buscar, de todas maneras no hay ningún problema en que lo vayas buscando porque es muy fácil la instalación y es muy fácil de encontrar en la web para poder instalarlo y no Ujú. pasa nada. Bueno, Julián, un quiero participar en comentario. algo. Sí, dime. Eh, yo soy músico hace muchos años y quiero Sí, reforzar lo que ustedes decían ahorita. Realmente, eh, el grupo musical suena de acuerdo a cómo esté la ingeniería de sonido y el sonido en sí. Y más incluso que el sonido, muchas veces el ingeniero de sonido, cómo mueve los componentes de todo, de toda de todas las mezclas. Si sí, maneja mal, señor. eh, la agrupación no va a sonar bueno y no va a ser, no van a llegar a ninguna, a nada, mejor dicho. Entonces, Sí, yo eso, estoy,
Sí, lo que tú dices es cierto y lo pongo en este contexto. El ingeniero de sonido, tanto en estudio de grabación como en vivo, más en vivo, termina siendo un músico más. Es Eso. para mí tan vital, o sea, es como el baterista en un grupo de rock. ¿Ves? Es más o menos similar. Si no hay un baterista en un grupo de rock, pues empaque y vámonos. Es lo mismo. El ingeniero de sonido tiene que estar en el contexto no solamente técnico, sino musical también. Es decir, que tiene un oído desarrollado, puede que no sea músico intérprete, aunque en su gran mayoría sabe tocar algún instrumento, por lo que uno conoce. Son muy pocos los que uno dice, no, esto no tiene nada que ver, hay casos, sí, pero en su gran mayoría ese es un músico más donde tiene el oído y el concepto muy claro. Pero entonces lo que dice Julián, sí, reforzando lo que dice, sí es cierto. Si no hay ese balance, no pasa nada. No va a pasar nada, tanto en estudio de grabación como en vivo. Y eso es, para eso estamos en este proceso, para ponernos en contexto de cómo vamos a hacer todo este proceso. Eso está muy bien. Listo. Ok, últimas preguntas, porfa. Hola a todos, pues es más como un comentario para compartir. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, señor. perfecto. Bueno, sí, y yo pienso que también hay algo que se puede como complementar y que muchas veces como músicos, como ingenieros, dentro de nuestras condiciones, es que también culturalmente hay un problema muy grande y es que la gente muchas veces no tiene criterio para poder definir si una canción o una presentación en vivo es de calidad. Y eso es una frustración muy grande también para muchos músicos y muchos ingenieros porque muchos se preparan dentro y fuera del país, muchos músicos estudian sea dentro o fuera del país y se preocupan por hacerlo mejor, pero también hay un impacto cultural y hay un fenómeno que es el que más afecta y es que la misma gente que escucha música no tiene claro también el concepto de si está bien lo que está sonando, si está ecualizado, si está bien comprimido. Y esto pienso que es lo más difícil y lo más complicado porque entra lo que es el ego también en nosotros como músicos y también como ingenieros, en que muchas veces peleamos y consideramos que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que puede hacer el compañero o lo que pueden hacer otros. Entonces, pienso que este es como el monstruo, este es el reto más grande para nosotros como músicos, sonidistas o ingenieros, es eso, poder luchar contra esa dificultad o ese muro que hay también en el público, en que la gente puede escuchar un concierto y para nosotros podemos decir eso está mal ecualizado, está mal calibrado, pero para el común denominador eso suena perfecto. Entonces Ok, ahí es donde sí. muchas veces se obstaculiza millones de pesos invertidos en una institución, en un conservatorio o en instrumentos o en lo que sea. Entonces, eso es lo que también nos diferencia mucho a países como Europa o Estados Unidos, en donde la gente desde pequeña está acostumbrada a escuchar conciertos de alta calidad en espacios que están calibrados y acondicionados para esto. Entonces, esto es uno de los grandes inconvenientes que considero que no sé también cómo podemos nosotros tener en cuenta, porque digamos en el caso mío como guitarrista, eh, pienso que hay que tener también como lo que decía ahorita el compañero, tener como una temperancia también hasta donde yo me voy a matar por tener el oído de oro, el oído perfecto, pero cuando yo pongo mi música o interpreto en vivo lo que está sonando realmente ni la gente sabe apreciarlo o hasta muchas veces ni consideran si ese sonido es perfecto. Y eso también Sí, entra en discusión lo que es el sonido análogo, el sonido digital, las guitarras X o teclados X, ¿cierto? Y hay muchos artistas que ahora pues muestran sus trabajos y hay han sido hasta muchas veces juzgados. Por ejemplo, un ejemplo de tantos. Hay un guitarrista que se llama Ola England, él es un guitarrista de metal famoso y él hace puras demos o reviews en internet de diferentes amplificadores análogos o digitales. Y llegó el punto en donde lo acusaron de, ¿cómo se dice?, de promoción falsa porque siempre sonaba igual y demostró que realmente él usaba los equipos que mostraba, pero dentro de él ya había un sonido interno, en su mente ya había una sonoridad que hacía que todos esos equipos que le pusieran
iban a tener como ese sonido. Y también se puede poner otro ejemplo como el de Joe Satriani, que una vez lo pusieron a tocar con una Fender Squier, que para nosotros pues es las guitarras más económicas, las de combate, y más sin embargo sonaba muy bien con una Squier. Entonces yo pienso que es importante siempre desde el principio tener claro y es cómo quiero sonar, qué sonido tengo dentro de mí, cuál es mi concepto de la música y del sonido. Porque como decían, ahorita hay muchas veces en donde nos subimos a tarima y no contamos con los recursos o los elementos ideales, ¿cierto? A veces nos ponen una Eurodesk, una Behringer económica y no hay más. Pero también cuántas veces nosotros justificamos nuestro sonido en el equipo y hasta cuántas veces justificamos realmente el sonido que nosotros tenemos dentro. ¿Sí me hago entender? Hay Sí, que sí, tener sí. claridad. A mí me puede poner el equipo más malo y no estoy diciendo que en un equipo malo va a sonar muy bien, no. Pero siempre después de que el músico o el productor o el ingeniero sepa cómo hay que sonar, va a buscar la manera en que en estos equipos suene tal cual como en el ejemplo que les hacía de Hola England. O sea, después de que Ujú. haya una claridad en el sonido interno, yo pienso que de ahí parte todo. Si le ponen los mejores equipos, pues obviamente va a poder explotar todas sus capacidades. Pero pienso que muchos músicos, muchos ingenieros, productores, tratan de encontrar el sonido fuera, tratan de encontrar el sonido en los equipos, pero realmente eso siempre va a estar es dentro de la persona, dentro del intérprete. Después de que tengamos claro cómo funciona el sonido, cómo debemos sonar o cómo debe sonar una producción, un instrumento, intuitivamente eso se encuentra de una u otra manera. No sé si de pronto Sí, sí. está bien el comentario. Sí, me gusta porque mira, miren lo que me pasó ahorita. Antes de empezar clase me hicieron una llamada, un alumno mío y me dijo, Jerónimo, yo necesito saber si le invierto 12 millones de pesos a un piano. Y yo, 12 millones de pesos, y más en cuarentena. Yo le dije, hermano, bueno, ¿y qué pasó con el que tiene? No, es que, no sé, yo he visto que ahorita hay unos pianos rojos que suenan muy bien. Y yo le dije, eh, la verdad, no depende de qué tanto tenga que invertirle en esos millones de pesos en ese piano, porque es el de moda y porque sí es muy bueno y todo eso, pero no implican eso. Si usted en un piano de 2 millones o 3 millones, 5 millones no suena bien, no crea que en el de 12 va a sonar mejor. Y lo que dice el compañero es muy cierto. Y ya cerrando pues estas preguntas, complementando lo que dice el compañero es muy cierto. Acá todo este aprendizaje nos va a ayudar a generar lo que se llama una escena musical, tanto en escenarios físicos que ahorita no los podemos tener y que apenas, quién sabe si el otro año ya va a ser, y en escenarios digitales, como el ejemplo que daba el guitarrista. Definitivamente no, o sea, aunque dependemos el audio y la música, son 50 y 50, el instrumentista como tal o el intérprete tiene un grado de responsabilidad y es decir, que si es bueno y punto. Acá en Capernaum, o sea, hay que poner esto en claridad. Yo puedo tener el mejor estudio de grabación, tener el mejor productor musical, tener todos los recursos económicos. Pero si yo soy malo y matado en la parte de mi instrumento o en la voz, en lo que yo haga, podrán hacerse remiendos, milagros y todo eso, pero la verdad de eso no, o sea, eso no es lo correcto. Lo correcto es que esté mi sonido, mi profesionalismo, mi calidad como intérprete tengo que desarrollarlo. Pero muy de la mano de que si tengo los recursos y tengo el conocimiento de algo y no lo hago, es omisión. Entonces hay que ser equitativos. Y la otra de educar el oído de la gente en los escenarios, apenas en Colombia y en Latinoamérica se está haciendo eso. Hay países muy desarrollados. En Argentina ya nos llevan muchos años en que se ha educado mucho a la gente en el sonido, en la música. Ya tienen un oído más elaborado y respetan y admiran y consumen buena música, independiente de su género, estilo, pero en diferentes escenarios. En Colombia apenas estamos teniendo como ese auge en los últimos 10 años, digamos,
ya se han cambiado los escenarios, se han traído artistas más internacionales, y aún la misma escena local, musical de las regiones ha mejorado bastante, los festivales y también el profesionalismo a la hora de producirse. Lo más importante en esto, y como decía el compañero, es que esto no puede ser una cuestión de quién sabe más o quién sabe menos, o quién lo hace mejor que otro, sí o no, sino ser sensatos y respetuosos con el proceso que está haciendo las demás personas, los demás compañeros y colegas, tanto en la parte de musical como en la parte de audio. Pero ser conscientes de que estamos en la era donde la información está expuesta, donde ustedes podemos terminar y cerrar acá y ustedes pueden ver todos los videos que quieran en YouTube, meterse a Wikipedia, meterse a todos los foros que quieran de esto mismo que estamos hablando, y el conocimiento está ahí, a la mano. Entonces también es una responsabilidad hoy en día que hay que tener, y es que definitivamente tenemos que prepararnos, sea que nos pongan el mejor sonido o no nos pongan el mejor sonido, tenemos que estar preparados, pero la idea es ir a un nivel más alto donde cada vez nuestros estándares mejoren, y no desde el ego, sino desde el profesionalismo, respetando lo que hace el otro y ayudando al que no conoce ese proceso, para que al final del día tengamos un resultado de trabajo del gremio musical, porque esto se trata. Esto es para nosotros mismos y para el público como tal, pero esto favorece al gremio musical. Si alguien en su grupo musical no tiene estos conocimientos, y empieza poco a poco a meterse, junto con ustedes están hablando un mismo idioma, no simplemente que venga, toque el instrumento y ya, y hágalo muy bien, excelente, pero esto es un lenguaje, y el lenguaje técnico y de profesionalismo nos catapulta a que se hagan procesos de una manera correcta y que se generen resultados oportunos, para que todo al final del día haya una satisfacción tanto de profesionalismo, aún económico también, porque eso se ve reflejado. Yo soy un ejemplo de eso, porque yo cada vez que me fui perfeccionando en lo que hago y a poco, lo poco que sé, pues eso me ha generado recursos para vivir de esto. Igual como lo sé, como le ha pasado a Alejo Granados y a muchos otros de los que sé que están acá, les ha pasado. Pero entonces lo que dice el compañero es muy cierto. Más allá de que manejemos un estándar económico, de que tenemos que tener este equipo si no nos funciona, no, es ir buscando y llegar a un nivel más alto, y eso cambia según las esferas en las que nos vayamos moviendo. Pero lo más importante es esto. Tenemos que ser buenos músicos, pero tenemos que profesionalizarnos tanto como en la parte del audio y con los ingenieros de sonido, porque uno termina inmerso en eso, respeta la cadena de procesos que tiene que hacerse tanto en estudio de grabación como en vivo, y así yo sé que se llega a los frutos que uno quiere de resultado, y en el poder educar al público, que es el objetivo final, de que la gente pueda escuchar y ir comprendiendo un poco más, ir respetando más el sonido de los músicos. Y yo creo que a nosotros nos ha pasado acá mucho en ferias. Ferias ha sido como el referente en Manizales cuando hay ferias, cuando hay eventos públicos en vivo ahí, gratuitos, cuando hay buen sonido y cuando no hay buen sonido, y cuando el que vas a simplemente a rumbear, a escuchar y no le pagan bolas al asunto. Entonces, yo sé que esto es complicado, pero lo que dice el compañero es muy sensato, y sí, claro que lo vamos a seguir hablando en otros temas, como tal que sí vamos a seguir tocando. Bueno, creo que hemos terminado por el día de hoy. Mañana vamos a seguir con otro tema. Muy agradecidos de que estén conectados todo este tiempo, a los que pudieron estar todo este tiempo, y que sigamos en este proceso durante por lo menos todo este periodo de tiempo, para ir aprendiendo muchas cosas de las que hay que hablar, y que nada, estamos acá para ayudarles y servirles en lo que más se pueda. Así es. Así es, bueno, yo creo que ya cerrando por este lado, no sé si Juan ya se encargaría de cerrar la sesión, agradeciéndole a todos. Mañana nos encontramos, que tengan un feliz día. Bueno, Sí, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Las recomendaciones para el link de mañana, que lo estaré pasando igual que hoy, tipo faltando 10 para las 9, faltando 5 para las 9, pasamos el link para la sesión de mañana. Y el link con la sesión de hoy, intentaré subirlo y enviárselos por la tarde al grupo de WhatsApp, para que los que no estuvieron o los que lo quieran repasar lo puedan ver desde ahí.
Ah, excelente, muy bueno, muy chévere. Vale, Muchas un gracias. placer, que estés muy bien. Hasta luego. ¿Vale? Hasta Gracias. luego. Chao. Chao. Hasta luego.